No me olvido más que llegó un cliente y me trató horrible. Mi mente había quedado completamente en blanco. Cuando llegué a mi casa me fui a la cama directo a llorar hasta que me quedé dormido. ¿Te pasó alguna vez que sentías que no estabas a la altura de algo? Que por más que supieras acerca del tema, sentías que algo no te dejaba avanzar. Porque hay muchas personas viviendo exactamente lo mismo. Personas con más capacidades, con más talento, con mejores oportunidades, que no las logran aprovechar al 100%. Porque si les soy sincero, pasé muchos años sintiéndome así y por eso decidí grabar este video. Y antes de seguir, mi nombre es Valentín Fernández, soy barbero y asesor de imagen y me dedico a crear contenido para ayudar a la gente a verse bien, a sentirse bien y a transmitir lo que ellos quieren con su imagen. Si bien hoy por hoy mi vida gira en torno a ayudar a la gente a verse y sentirse mucho mejor, en mi caso pasé muchos años siendo una persona muy insegura y lo peor de todo que dejaba que esas inseguridades la notaran los demás. Desde muy chico que me gusta todo lo que refiere a la estética, así sea cómo peinarme, qué colores y ropa usar y cómo combinar todo eso. Me pasaba horas y horas mirando contenido de Misables Lifestyles o José Zúñiga, los cuales fueron, por así decirlo, mis referentes lo que refiere al estilo masculino. Cuando miraba sus videos habré tenido alrededor de 9 u 11 años, y eran horas y horas y horas. Con los años empecé a pensar cómo puedo llegar a profesionalizar este gusto por la estética. En su momento pensé en ser modelo, pero cuando empecé a ver todos los estándares que tenías que cumplir y que siendo hombre no llegaba al 1,80, ya ese sueño empezó como a desaparecer un poquito. Después, en mi casa, la situación económica empezó a complicarse un poco. Las necesidades básicas las tengo suplidas por mis padres, pero quiero tener un plus. Quiero, así sea, poder comprarme mi ropa, si salgo, poder pagarme mis cosas. Entonces empecé a ver la opción de cortar el pelo, de hacer un curso de barbería, comprarme las herramientas y cortarle a mis amigos. Y así fue como arranqué. Vendí mi Play 4 con los ahorros que había juntado de hace algunos meses. Me compré mis primeras máquinas, mamá me ayudó con un curso de barbería y me compré un mueblecito bien básico para cortar en el comedor de mi casa. Acá algunos ejemplos de cómo les iba cortando a mis amigos con todo el paso del tiempo. Pasado algunos meses, la situación familiar se puso un poco más complicada, entonces me tuve que mudar. Cuando me mudé, yo no tenía el mismo espacio para poder cortarle a mis amigos, entonces me mantuve inactivo unos 2 meses. De casualidad, vi una historia en la que la barbería en la cual hoy por hoy estoy trabajando estaba buscando barberos, entonces me postulé, hace varias entrevistas hasta que quedé en el puesto para empezar a trabajar. Cabe recalcar que para ese momento yo tenía 15 años y estaba a punto de cumplir los 16. Si bien esta oportunidad de empezar a trabajar en una barbería tan bien posicionada en mi ciudad era algo que yo soñaba, había un pequeño problema. Y ese problema era que la clientela del lugar era de 30 años para arriba. Yo tenía recién 15 años, a punto de cumplir 16. Esta diferencia de edad se notaba demasiado cuando yo hablaba con las personas, porque los temas de conversación no eran los mismos, el estilo de vida no era el mismo y la inseguridad que yo manejaba tampoco era la misma. Al principio fue muy difícil. No me olvido más la primera vez que corté después del día de inauguración, que llegó un cliente a la barbería y que me trató horrible. Me acuerdo que era un cordobés. Con palabras textuales me dijo que por qué no me dedicaba a otra cosa, que esto realmente no era lo mío y que por más que a uno le guste algo, muchas veces es mejor retirarse y dejárselo a personas que realmente saben hacerlo. En ese momento, siendo mi primer día de trabajo y encontrándome con una situación como esta, me bloqueé. Y por más que yo ya había hecho cortes muy similares a lo que él me pidió, no sabía cómo seguir. Mi mente había quedado completamente en blanco. Entonces uno de mis compañeros, la verdad que un genio, me ayudó y pudo terminar el corte por mí, siendo que la verdad yo ya estaba muy mal. Ese día me acuerdo que había ido a la escuela en la mañana, salí y fui a trabajar. Cuando llegué a mi casa alrededor de las 9 de la noche, ni siquiera cené, me fui a la cama directo a llorar hasta que me quedé dormido. Esta situación en particular fue bastante fuerte y pasaron algunas muy similares en los próximos meses, donde personas mucho más grandes que yo me miraban por arriba del hombro, siempre subestimándome o siquiera dándome la oportunidad de probar cortarles. Preferían esperar 1 hora y media a atenderse con alguno de mis otros compañeros, tan solo por cómo me veían y por también cómo yo me sentía. Me sentía muy inseguro y eso lo terminaba demostrando, sea con mi forma de hablar, con mi forma de vestirme, mi forma de atender o siquiera vender. Llegó un momento en el cual realmente me empecé a preguntar si tendría que dedicarme a esto, porque me sentía muy mal conmigo mismo, mis trabajos no me terminaban de gustar, sentía que a la gente tampoco les gustaba y yo decía, ¿qué hago trabajando acá? ¿Por qué no me postulo a trabajar en el Mac o en el Mostaza de mi ciudad y me olvido de la idea de ser barbero? Entonces yo tenía dos opciones. Le daba la razón a esas personas que decían que no me tendría que haber dedicado a esto o buscaba la forma de cerrarle la boca a todos.
justo da la casualidad que conozco lo que se llama asesoramiento de imagen. El asesoramiento de imagen se compone de ciertos análisis según la colorimetría del cliente, morfología del cuerpo, visajismo del rostro, tipo de estilos, entre muchas otras cuestiones. El asesoramiento de imagen englobaba todo mi gusto por la psicología y todo mi gusto por la estética. Era una fusión donde vos ayudabas a la persona a destacar ciertos rasgos y a disimular otros que no le terminaban de convencer. Por esos meses me postulé una beca en una academia de Buenos Aires, la cual tiene muchas carreras relacionadas a todo lo que refiere a la moda y a la imagen. A su vez, yo me seguía instruyendo de manera autodidacta, estudiando, comprando libros, formándome, aprendiendo de lenguaje corporal, aprendiendo de colorimetría y todo antes de siquiera haber empezado a estudiar oficialmente asesoramiento de imagen. Todo esto que yo leía y que me instruía, lo iba aplicando en mi día a día, así sea cómo moverme, cómo hablar, cómo gesticular, cómo mirar a las personas, también cómo vender. Estaba rodeando con personas que eran expertas en aquellas cosas que yo quería mejorar, cuales con el tiempo fui adoptando ciertos hábitos, fui adoptando ciertas habilidades, las iba ampliando cada vez más en mi día a día. Pasaron algunos meses en los cuales yo me miré al espejo y me veía distinto. No me sentía yo, me sentía otra persona realmente. Me sentía mucho más confiado, mucho más seguro, mucho más capaz de absolutamente todo. Y no porque antes no fuese capaz, sino porque antes no lo sabía demostrar. Cuando fui consciente de todo esto, noté el cambio que había pasado en mi vida. Empecé a notar cómo vendía mucho más, cómo me llevaba mejor con las personas, cómo los clientes quedaban mucho más conformes con mis cortes, cómo me surgían oportunidades de trabajo o de negocio o de relacionarme con gente más importante. Al igual que también lo veía en la escuela. Me llevaba mucho mejor con los profesores y con los directivos. ¿Y saben qué es lo mejor de todo esto? Es que pude encontrar mi pasión. Gracias a haber encontrado mi pasión, empecé a subir mucho más contenido, a ayudar a la gente con distintos tips y consejos y sobre todo a empezar a emplear eso en el día a día. ¿Y saben qué es lo más curioso de todo esto? Y es que vos también podés hacerlo. No es necesario que estudies asesoramiento de imagen, no es necesario que hagas un curso sobre colorimetría, sobre barbería, sobre peluquería, lo que fuera, sino con pequeños hábitos del día a día. Porque nadie nace sintiéndose bien consigo mismo. Nadie nace sabiendo vestir, nadie nace sabiendo vender. La imagen es un claro reflejo de nuestra personalidad, cómo somos nosotros expresados al mundo. Cuando una persona no se siente bien con su imagen, termina reflejando muchas inseguridades en vez de reflejar realmente 100% de su personalidad. Por esto te invito a suscribirte a este canal donde vas a encontrar tips de estilo, de imagen, de lenguaje corporal y colorimetría, cómo expresar realmente tu imagen y tu personalidad hacia el mundo. Mi nombre es Valentín Fernández, soy barbero asesor de imagen y esto es todo por hoy.